Buenos días, bienvenidos a la tercera y última parte del curso Cálculo en varias variables. Ustedes tienen en este momento en pantalla las 8 últimas clases que son el centro justamente de esta materia y disciplina. Todas las otras secciones en cierto sentido fueron preparatorias para llegar a estos tópicos. Son novedosos, no son cosas que se puedan improvisar tomando herramientas de cursos anteriores, y si usted no se prepara para las mismas es muy difícil, por ejemplo, que en el tercer parcial pueda sacar más de punto 3 o punto 5, porque todos esos teoremas son altamente no triviales, son fáciles, es fácil entrenarse para dominarlos, pero si usted no lo hace, la capacidad de improvisación usando conocimientos anteriores es muy limitada, por no decir casi que ninguna. Bien, iniciamos entonces con la clase número 20, funciones vectoriales y curvas en el espacio. Bueno, una función vectorial eh, tiene cuyo dominio es una función cuyo dominio es R o Rm. No estamos diciendo cuál es ese M por ahora, y en esta primera parte va a ser básicamente R el que va a tomar la, ese papel, y cuyo rango está en Rn con n mayor que 1. Es decir, las imágenes van a tener 2, 3 o más componentes. Al igual que en la experiencia general de manejo de vectores, un vector es manejar varias cosas al mismo tiempo. En vez de manejar un bolsillo, manejamos ya 3 bolsillos. En vez de tener una imagen que tiene un solo número real, va a tener varios números reales y tiene un significado que va a ser la primera componente, digamos, de un vector, la segunda componente del vector, etcétera, etcétera. Nos interesan principalmente las que en esta sección a funciones de R a R2 o R a R3. Veamos, digamos, unos ejemplos. Tenemos F, por ejemplo, que va de R a R2 y que manda digamos, un T a un F de T, donde le vamos a poner una flecha encima para hacer énfasis que tiene varias componentes, con, digamos, una primera entrada X de T y una de Y de T. Es decir, en cierto sentido estamos ensamblando dos funciones en una sola. La primera función me va a dar la componente X, digamos, del vector, y la segunda la componente Y del vector. Y aquí podemos considerar, digamos, otra función G, digamos que vaya R a R3, donde
T se envía a ese G de T, que va a tener tres componentes, una primera, una segunda y una tercera. Muy bien, veamos un ejemplo más concreto. Eh, Considere, por ejemplo, la posición, la velocidad o la aceleración de una partícula con el tiempo. O la aceleración de un objeto con el tiempo. Estos son, pues digamos, ejemplos bastante, digamos, típicos de donde se usan estos conceptos. Muy bien. Eh, yo voy a escribir un poco más grande porque me da dificultad, digamos, tener esa precisión. Ok. Veamos, estos circulitos con un céntrico van a ser como tópicos. Entonces, acabamos de describir lo que era una función vectorial. Y, y así cuando vamos a pasar a un nuevo tópico, yo simplemente pongo, digamos, un circulito o un triangulito. Entonces, ahora queremos hablar de curva o trayectoria. Es un objeto geométrico muy particular. Entonces, sean f, g y h funciones reales cuando hablamos de funciones reales es que el rango está en R, pues. Continuas definidas en un intervalo y digamos que va desde A hasta B, que es obviamente un subconjunto de los reales. Con tales funciones podemos construir una función vectorial. Entonces, construimos una función R que va, digamos, de ese intervalo y hasta R3, donde R de t va a estar dado por la f de t, g de t y h de t. Es decir, esa función real que habíamos dado se especializó la f para dar las coordenadas de la parte x de las coordenadas, la g para la parte y de las coordenadas y la h para la parte z de las coordenadas. El conjunto C, que vamos a decir que está dado por los x, y, z, tales que
X es igual a un f de t, y es igual a un g de t, y z es igual, bueno, perdón, a un h de t para algún t, que pertenece pues al intervalo AB. Esto no es otra cosa que el conjunto de todos los R de t con t que pertenece a B. Pero es importante notar que aunque utilizamos esta función R para dar este conjunto de puntos, el conjunto de puntos en sí no tiene necesariamente que, digamos, provenir de una función. En cierto sentido, hay muchas funciones que pueden producir el mismo conjunto C. Este conjunto se denomina curva o trayectoria. Me quedó como raro esa curva. Curva o trayectoria. Y veamos como una representación gráfica de qué es lo que sucede entonces. Nosotros tenemos el intervalo AB aquí en la recta real entre A y B, y aquí digamos está un punto T genérico. A cada punto, como ese punto T, le vamos a asignar un punto en el espacio tridimensional y que me van a dar el recorrido entre esa posición inicial. Voy a marcar los ejes X, Y y Z. Los ejes, recuerden, tienen unas flechitas que indican cuál es la dirección positiva, y para el tiempo t, este vector posición me está señalando, digamos, el punto asociado a t, de manera que la función f de t manda de t, que es un valor en los reales, a este vector en el espacio tridimensional. Y el conjunto de puntos que me dan esta trayectoria es el que se llamamos curva. Y las funciones, la función R se va a llamar parametrización. Es una parametrización concreta de la trayectoria, pero de nuevo puede haber muchas. Por ejemplo, puede ser que usted recorra esto primero despacio y después más rápido, o puede ser que usted recorra esto rápido y después más despacio. La parametrización, en cierto sentido, pues va a dar, digamos, esa manera particular de recorrer la curva o trayectoria. Pero en sí la curva es el conjunto de puntos. La otra es simplemente una parametrización de la curva. Obviamente que nosotros no estaríamos interesados en encontrar, digamos, o calcular cosas que no dependieran de la parametrización concreta. Por ejemplo, si uno quiere medir la longitud de un camino que parte de A y llega a B, pues no le gustaría que ese camino no dependiera, la longitud del camino no dependiera de qué tan rápido usted, digamos, recorre el camino para medirlo, y que fuera algo independientemente si yo lo mido más rápido o más despacio, me da digamos, una medida absoluta de eso. Bien, entonces las ecuaciones y digamos x igual a f de t
y igual a g de t y z igual a h de t con t que pertenece a b, se denominan ecuaciones paramétricas. De C. Hay muchas ecuaciones paramétricas o parametrizaciones. Y T se denomina el parámetro. Entonces decimos que C está parametrizada por, digamos, esa curva R de T que tenía, digamos, f de T por I más g de T por J más h de T por K con I es simplemente el vector 1, 0, 0, son vectores unitarios, J es el vector 0, 1, 0 y K es el vector 0, 0, 1. Obviamente que esa notación con los vectores es equivalente a escribirlo como tripleta, f de t, g de t y h de t. Es cuestión, pues, como quien dice, de gustos, escribir las cosas de esta manera o escribirla de esta manera. No hay realmente diferencia en ello. Ahora, vamos a hablar muchas cosas de las funciones. Al igual que las funciones en una variable, las funciones escalares, las funciones vectoriales también van a tener límites, continuidad, etcétera, y están, digamos, directamente relacionadas con los límites de cada una de sus componentes. Veamos en concreto cuál sería la definición de la derivada de una función vectorial. Entonces, si f, g y h son funciones, entonces la derivada de r de t está dada por, se va a escribir o bien de esta manera, r' de t o d de t de r de t. Y es simplemente el límite cuando h tiende a 0, la misma cosa que antes. R de t más h menos r de t sobre h. Es decir, la función evaluada con un pequeño corrimiento h menos la función sin corrimiento dividido sh, que es, digamos, ahora esto se puede transcribir en cada una de sus componentes y va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de t más h menos f de t sobre h, eso en la primera componente, en la segunda g de t más h
menos g de t sobre h, y así sucesivamente con las otras componentes. Ok. De manera que ustedes ven que se tiene pues como un paralelo muy exacto de lo que teníamos en, digamos, las funciones escalares a lo que tenemos en las funciones vectoriales. También, por ejemplo, conceptos como la continuidad, etcétera, pues simplemente decimos R es continua en, digamos, en C, que pertenece a B, si el límite cuando t tiende a C, pues t. Voy a subir un poquito para que me deje escribir. De R de t coincide con el valor de la función en ese punto, que es lo que uno decía, a donde se aproxima es a donde llega. Listo. Ok. Ahora, los vectores tienen norma y nosotros también le podemos asignar una norma al vector asociado a un punto dado. ¿Cierto? Esa derivada de r con respecto a t que acabamos de definir, entonces la norma de... Ay, entonces escribí donde no era. La norma de r' de t es, como sabemos, la norma de un vector, ponemos con dos rayitas, la raíz del cuadrado de la primera componente, el cuadrado de la segunda, etc. Entonces sería f' de t al cuadrado. Aquí, digamos, yo creo que era importante que pusiera eso aquí. Este límite básicamente da la primera componente, la derivada de f, la segunda la derivada de g y la tercera la derivada de h. Entonces aquí va a quedar g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado. Ok. Ahora, al vector unitario que podemos construir a partir de la derivada de r lo vamos a llamar el vector unitario tangente. Entonces, por aquí hay un concepto, el vector unitario tangente a C en T es el vector unitario recuerden que tiene norma 1, definido de la siguiente manera. También es un vector y se obtiene al dividir por la norma, la derivada de R, de la parametrización, pues. De manera que este vector tiene longitud 1 y simplemente, piénsenlo, nos va a dar un vectorcito que señala cuál es la dirección que adopta ese móvil cuando se está moviendo en la curva C. Bien. Al igual que cuando hablamos de funciones, que hicimos derivaciones,
pues también podemos hacer cálculo integral de funciones vectoriales. ¿Y cómo hacemos el cálculo vectorial? Pues si f, g y h son integrables, o por ejemplo, si son continuas, entonces la integral definida de f, ¿de qué? De r en i, en el intervalo i, va a ser simplemente, esto es la integral entre a y b de r de t, pues no es otra cosa que integrar en cada una de las componentes. Ok, de manera que ustedes ven pues que no hay como gran diferencia con lo que ya veníamos haciendo y estamos familiarizados. Muy bien. Ejemplo. Por ejemplo, sea v igual a r' de t, entonces nosotros vamos a denotar dr como el diferencial de comino v de t. Y la integral de dr, pues sobre la curva C, dr, que es la integral de v de t. Y aquí sí va sobre el intervalo i de t, a y b. Y esto, como ustedes ven, va a reversar, digamos, las integrales que usted tenía y me va a producir el vector posición en el punto final menos el vector posición en el punto inicial. Muy bien. Eso, básicamente, ¿de dónde se entiende eso? Es lo mismo que hacerlo para cada una de sus componentes. Y si usted ya tenía que la componente x era la integral, perdón, la componente x era la derivada, pues cuando usted integra sobre la derivada, pues va a obtener la función original y es una integral propia, de manera que es evaluada en el punto final menos evaluada en el punto inicial. Recordemos algunas propiedades de las derivadas de funciones vectoriales. Más bien aquí estamos aplicando, digamos, las distintas definiciones y encontrando algunas propiedades. Ok, entonces voy a hacer digamos, resumen de
estas propiedades lo voy a lo voy a mm, lo voy a escribir como con detalle porque es bueno que no tengamos que redescubrir, digamos, toda esta serie de propiedades, pues nosotros cada uno individualmente. Entonces, si U, y B de T son funciones diferenciables, C pertenece a los reales y F de T una función real diferenciable. Entonces, yo creo que casi que me sirve más escribir a mí con el dedo que con este estilógrafo. Voy a tratar de hacerlo. 1. Derivada con respecto al tiempo de U más B. ¿Por qué no me lo escribió? No. Con el dedo tal vez no me funciona tan bien. Bueno, voy a volver a escribir con este estilógrafo aunque no me esté funcionando tan bien. Ok. Va a ser simplemente U' más B'. Esta primera propiedad es bastante, digamos, obvia y fácil de encontrar. La derivada con respecto al tiempo del vector, la función vectorial multiplicada por una constante o por la función constante. Da simplemente C por el vector U'. Tercero, si yo multiplico el vector por una función escalar f, pues, ¿qué obtengo? F' por U más F U'. Es decir, cuando la derivada actúa sobre un producto, en este caso es un producto escalar por una función escalar, multiplicando la función vectorial, pues, pero funciona la misma regla, la derivada cayendo sobre el primer factor más la derivada cayendo sobre el segundo factor. Derivada con respecto al tiempo del producto escalar de U por B, pues funciona lo mismo. Es la derivada cayéndole al primer factor por el segundo más el primero y la derivada pegándole al segundo factor. Okay. De manera que todas estas normas, estas reglas, pues obviamente que hay que demostrarlas, pero es relativamente simple coger y hacer una función genérica y usar la definición de derivada y darse cuenta que ese es el resultado. Cuando se hace un producto cruz y se toma su derivada, va a ser la derivada pegándole al primer factor más cuando la derivada le pega al segundo factor. Okay. Creo que voy a borrar un poquito eso que no me quedó como muy elegante. Ok, muy bien. De manera que ahí ven ustedes esas propiedades, nos faltan no más que una y enseguida las
exhibimos todas completas, es derivada con respecto al tiempo de u cuando yo le pongo la función como argumento. Y aquí básicamente lo que funciona es la regla de la cadena. Es la derivada evaluada en el parámetro, que en este caso es f de t, por la derivada del parámetro, que es exactamente el mensaje de la regla de la cadena. Esto se llama regla y voy a reducirle el tamaño para que podamos ver esas ecuaciones todas en conjunto. Listo. Ahí vemos que básicamente son unas reglas bastante fáciles y bastante naturales, digamos, de intuir cuál va a ser, digamos, la correspondiente propiedad. Finalizamos este primer video con un ejemplo. Supóngase que usted tiene, si se tiene que la norma del vector RT es constante, eso quiere decir que la distancia al origen permanece constante. Entonces, vamos a tener que la derivada con respecto al tiempo de r de t por r de t, pues si esa cosa era una cantidad constante, esto no es otra cosa que derivada de C2, que es una constante, y esto pues va a dar 0. Pero de otro lado, aplicando las reglas que acabamos de encontrar, quiero ampliar el tamaño del lápiz que se me estaba reduciendo. No sé por qué. Se va a tener que esto es igual a r' por r de t más r de t por r' de t. Pero esos dos términos son exactamente iguales. Esto es que r de t, dos veces, r por r' de t es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que los vectores r y r de t pues son perpendiculares. Ustedes en cierto sentido se lo pueden imaginar o concebir que si usted tiene algo pegado con una barra, digamos, o un pivote al origen que le mantiene, digamos, esa longitud fija, entonces los movimientos que puede hacer y las velocidades y los desplazamientos que puede hacer son todos en donde se tiene que el movimiento es perpendicular, digamos, al radio vector, al origen. Okay. Muy bien, con eso finalizamos este video. Hay otro video que acompaña esta primera clase.